Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. A Lina siempre le había encantado el calor del sol, esa sensación suave y penetrante que parecía calentar no solo su piel, sino también su alma. La ligera brisa acarició su rostro, trayendo consigo una frescura que contrastaba gratamente con el calor del verano. El ligero olor a cloro en el aire evocaba una sensación de pureza, casi un retorno a las raíces, una forma de purificarse, de liberarse. La piscina era para ella un santuario, un lugar donde el mundo exterior, con sus expectativas y juicios, parecía desaparecer, dejando solo el silencio de las olas, el murmullo del agua y su propia respiración. Cada chapuzón en el agua cristalina era un escape. Cada inmersión es una forma de reconectar con lo que realmente le importaba, su paz interior. Fue su pequeño momento de escape. Un momento de soledad, donde ella no era ni la mujer negra en una sociedad llena de prejuicios, ni la arquitecta en un mundo donde su identidad parecía una excepción. Era solo ella, en un lugar que no la juzgaba. Había estado buscando este momento durante mucho tiempo, a lo largo de su exigente carrera. Fue más que un lujo, fue una victoria silenciosa, una recompensa bien merecida por años pasados luchando, avanzando con perseverancia, incluso cuando las puertas se cerraban ante ella o había obstáculos invisibles en su camino. El hotel de 5 estrellas en el que ahora se encontraba era solo una manifestación física de esa victoria. No había sido invitada allí por amigos influyentes ni por casualidad. Ella estaba allí gracias a su propio trabajo duro, a su propia determinación. Lina no creció en un mundo de lujo. Ella provenía de un barrio pobre, donde los sueños a menudo quedaban relegados a la mera supervivencia. Allí, el color de la piel, el estatus social y el género eran cadenas invisibles pero pesadas que mantenían a la mayoría de las personas en la parte inferior de la escala. Sus padres, que trabajaban duro, apenas tenían lo suficiente para cubrir las necesidades básicas de la familia, y ella a menudo tenía que luchar por oportunidades que otros daban por sentadas. Pero Lina no era de las que dejaba que su pasado la definiera. Lo había transformado en una motivación, un combustible que le permitía seguir adelante. Aquella mañana, después de un día ajetreado en el estudio de arquitectura en el que trabajaba, había decidido acudir a ese hotel de lujo, un lugar que siempre había visto desde fuera, un mundo al que nunca había creído poder llegar, pero que contemplaba con creciente ambición. Había sido un día largo, lleno de reuniones y negociaciones difíciles, compromisos y decisiones que tomar en un entorno dominado por hombres. Como mujer negra en un campo tan competitivo, cada paso había sido un desafío. Tuvo que demostrar constantemente que era tan capaz, si no más, que sus colegas hombres blancos. Las miradas condescendientes, los susurros a sus espaldas, las constantes preguntas que recibía sobre sus orígenes, sus calificaciones, esos pequeños y sutiles ataques que intentaban reducirla a una simple anomalía en un entorno ajeno a su color de piel, eran heridas invisibles. Sin embargo, cada vez que los enfrentaba, Lina se hacía más fuerte y más decidida a demostrar que estaba allí para quedarse. Había enfrentado muchos desafíos a lo largo de los años, pero lo que la diferenciaba de los demás era su capacidad de mantener la calma y la concentración. Había aprendido a no dejarse llevar por los vientos del racismo sutil y a no responder a cada microagresión. Porque en su mente la verdadera victoria estaba en la constancia, en seguir siempre adelante a pesar de las pruebas. Ella sabía que el camino a la cima no sería fácil, pero también sabía que era el único que valía la pena recorrer. Hoy saboreó cada segundo de este momento tranquilo junto a la piscina. El lujo que la rodeaba, la blancura deslumbrante de las tumbonas y la perfección del agua ya no la impactaban. Se sentía casi en casa allí, no como una invitada, sino como alguien que merecía su lugar allí tanto como cualquier otra persona. Ella no era una intrusa, era el ejemplo vivo de que se puede, a pesar de todo, conquistar este mundo e imponerse. El hotel era, en su mayor parte, un remanso de lujo reservado para los ricos, un lugar donde el aroma del poder flotaba en el aire. Los invitados eran a menudo el tipo de personas que se creían intocables, aquellos que no tenían que preocuparse por los pequeños problemas de la vida. La gente que venía aquí no necesitaba decir mucho para dejar claro que estaban en la cima de la jerarquía social. El espacio parecía atraer a quienes podían permitírselo, como una especie de club exclusivo. Pero Lina no se sentía intimidada por este mundo. De hecho, para ella casi fue divertido.
Estas personas, que creían poseer poder simplemente porque podían permitirse una escapada como esta, no comprendían que el verdadero poder no venía del dinero, sino de la capacidad de resistir, de superarse, de mantenerse en un entorno hostil sin ser aplastado nunca. Lina no era una de ellos, pero ese día, ese momento era suyo. Ella se había forjado su propio lugar en este mundo. Y ese universo, aunque inaccesible para la mayoría de la gente como ella, le había ofrecido una pequeña ventana, un vistazo a un sueño que había creado para sí misma. El dinero que ganó con tanto esfuerzo como arquitecta le dio acceso a este mundo. Ella sabía que era solo un momento, pero fue un momento que saboreó al máximo. Se sentía como si perteneciera allí, aunque en el fondo sabía que todavía quedaba mucho por lograr. Fue entonces cuando apareció. Un hombre de unos 40 años, de rostro cerrado y arrogante, caminaba con paso seguro, como si se moviera en un mundo propio. Su traje italiano, perfectamente cortado, parecía una segunda piel. Cada pliegue y cada detalle estaban cuidadosamente pensados para mostrar su éxito y estatus. Se movía con deliberada lentitud, como si quisiera que cada movimiento, cada gesto, fuera un mensaje en sí mismo. Sus ojos, de un azul penetrante, recorrieron el espacio que lo rodeaba con una frialdad metódica, como si buscara algo, o quizás a alguien. Por un momento su mirada se posó en Lina, y ese momento fue suficiente para que se detuviera imperceptiblemente. Un destello de vacilación, un pequeño destello de duda en sus ojos, antes de que la certeza tome el control. Caminó hacia ella sin desviarse, como si supiera exactamente hacia dónde iba, sin preocuparse por el más mínimo obstáculo. Su sonrisa ligeramente superior se formó lentamente en sus labios, como una máscara que se ponía para afirmar mejor su posición. La sonrisa no era amistosa, estaba mezclada con una satisfacción gélida, como si el mero hecho de estar allí lo convirtiera en el actor principal del escenario. Cuando llegó a Lina, se detuvo en seco, con la mirada fija en ella de una manera casi acusadora. «Disculpe, señorita, ha venido al lugar equivocado», dijo con una voz escalofriante, marcada por una autoridad que no admitía argumentos. No había nada amistoso ni cortés en su tono, solo una orden disfrazada de pregunta, de declaración de impuestos. Lina lo miró lentamente, sorprendida por la agresión implícita en sus palabras, pero también por la confianza que mostraba. No había nada abierto ni curioso en su mirada. Fue una evaluación rápida, un juicio inmediato sobre su lugar en este espacio. Sin embargo, no reacciona inmediatamente. Ella sabía que ese tipo de actitud, ese tipo de mirada engreída, no era nada nuevo para ella. Ella había visto a otros. Pero algo en su manera de comportarse, la silenciosa arrogancia que exudaba, la hacía no querer ceder. No había ninguna amenaza explícita, pero en su postura y en su mirada había una forma de desdén, de condescendencia casi palpable, como si la simple verdad de su presencia fuera suficiente para reescribir las reglas del lugar. Se tomó un segundo para sopesar sus palabras. Ella podría haber ignorado el ataque y continuar disfrutando de su momento de paz, pero este hombre no se iba a ir sin una respuesta. Ella sostuvo su mirada firme, negándose a ceder a la agresión gratuita que él parecía querer imponer. «Lo siento, pero creo que te equivocas», respondió ella con una voz tranquila, casi gélida, pero segura, sin dejar espacio a la debilidad. «Estoy aquí para disfrutar de la piscina, como cualquier otro huésped». Estas palabras, sencillas pero firmes, fueron como un escudo contra la intrusión de este hombre en su momento de paz. No necesitaba dar más explicaciones, pero sentía que ese momento, ese cara a cara, iba más allá de ese hotel y de ese preciso momento. Abordó algo más grande, más íntimo, su lugar en este mundo. El hombre, visiblemente irritado por su respuesta, levantó las cejas con desdén. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, como si apenas la viera, una silueta borrosa, una anomalía en su paisaje de lujo y perfección. «No parece uno de nuestros clientes habituales», dijo en un tono que sugería que estaba fuera de toda duda. Sus ojos la recorrieron desde su cuerpo hasta su ropa, y el juicio era evidente en cada movimiento de sus pupilas. «Te aconsejo que te vayas», añadió con un tono más agudo, esta vez casi amenazante. «No puedes estar aquí». Sus palabras eran como órdenes disfrazadas de consejos, imbuidas de una excesiva certeza. Él esperaba que ella obedeciera, que cediera, que se sintiera inferior y abandonara la escena. Pero Lina no se da por vencida. Se endereza lentamente, sus músculos se tensan bajo la superficie tranquila de su rostro.
La brisa, suave y reconfortante, soplaba a través de su cabello, como para animarla a mantenerse firme. Esa mirada, ese juicio, ese comportamiento, los había experimentado demasiadas veces en su vida como para ignorarlos. Ella no era una intrusa. Ella no iba a dar marcha atrás, ni en este hotel, ni en la vida. Ella no tenía intención de ceder. Hoy no. Ahora no. Lo siento, pero creo que estás equivocado, dijo ella, poniéndose de pie, y una tranquila confianza emanaba de sus palabras. Ella no estaba pidiendo su lugar aquí, ella lo estaba afirmando. Soy cliente y no tengo intención de irme de este lugar. La mirada del hombre se volvió aún más fría, si eso era posible. Ahora estaba visiblemente molesto y se notaba en cada fibra de su ser. Voy a ser muy claro, no eres bienvenido aquí. No tienes nada que hacer en una piscina privada de este hotel. Sus palabras eran duras, afiladas, como cuchillos invisibles que buscaban cortarle su derecho a existir en ese espacio. Llamaré a seguridad. Su tono no dejaba lugar a la discusión. Ya no buscaba convencer, sino imponer, romper este enfrentamiento en su propio terreno. Lina sintió que la ira crecía en su interior, como una ola a punto de romperse. El calor que inundaba sus mejillas no era solo una reacción a un insulto trivial, sino a una humillación sorda que se había ido acumulando en sus venas durante demasiado tiempo. Ella no estaba allí para pelear ni para desafiar a ese tipo de persona. Pero, en ese momento, aceptar esa situación, aceptar que la deshumanizara de esa manera, era sencillamente impensable. Su respiración se hizo más profunda, su mente se centró en esa pequeña chispa de indignación que comenzaba a encenderse. Antes de que pudiera decir algo más, el sonido de pasos apresurados llamó su atención. Otro hombre, miembro del personal del hotel, llegó rápidamente, probablemente alertado por la conmoción. Llevaba el uniforme sobrio pero pulcro de los empleados, y su mirada inmediatamente cayó sobre Lina, como si estuviera tratando de evaluar la situación sin juzgar. «¿Está todo bien aquí, señora?», preguntó con voz tranquila, pero firmemente anclada en la cortesía profesional. Su mirada entonces se volvió hacia el hombre arrogante, pero éste no le dio ni un solo momento de respiro. El hombre arrogante se volvió bruscamente hacia el recién llegado, su rostro endurecido por la irritación. «Ella se niega a salir de la piscina», dijo, y las palabras escaparon de su boca con la misma arrogancia que si estuviera anunciando una transgresión imperdonable, un acto que consideraba inaceptable. «No puede estar aquí. Que se vaya inmediatamente». Su voz había adquirido un tono casi amenazante, como si su autoridad y posición de regular le dieran el derecho de expulsar a cualquiera a su conveniencia. Pero el empleado, después de observar la escena, se acercó con paso más seguro. Sabía que su posición no era defender a un simple cliente, sino defender la legitimidad y dignidad de cada persona que estaba allí como cliente. Su mirada se detuvo en Lina por un momento, tratando de capturar la tensión en sus ojos, antes de responder con una voz más firme y mesurada. «Señor, me temo que está mal informado. La señora Lina es una clienta que paga, con todo el derecho a estar aquí. No tiene autoridad para desalojarla». Sus palabras eran medidas, precisas, como golpes de espada contra la violencia verbal del primer hombre. El hombre arrogante, furioso por ser contradicho, frunció el ceño y apretó la mandíbula en señal de humillación. No le gustaba que lo desafiaran, y menos aún que un simple empleado se atreviera a desafiarlo en público. «¿Cómo te atreves a desafiar mis instrucciones?». Lo arrojó, y el desprecio estalló en su voz. «Soy cliente habitual de este hotel. Conozco las reglas mejor que tú». Se había dejado llevar, olvidando lo esencial, que la regla era la equidad y no la jerarquía autoproclamada. El empleado, sin embargo, permaneció tranquilo e imperturbable. «Las reglas se aplican a todos, señor. No hay excepciones». El silencio cayó por un tenso momento, cargado de palabras no dichas y resentimientos reprimidos. El hombre arrogante, después de escuchar la firme respuesta del empleado, midió la situación. Su mirada se deslizó de Lina al empleado, buscando una salida, una manera de mantener su postura de superioridad. Parpadeó, y en ese momento de pensamiento, Lina casi pudo sentir su ira burbujeando bajo la superficie. Ella no se movió, no reaccionó, pero una parte de ella sabía que ese silencio era una forma de lucha en sí mismo. Finalmente, su enojo aumentó un nivel.
Giró bruscamente sobre sus talones, como para borrar todo rastro del enfrentamiento, y se alejó caminando rápidamente, enfurruñado por la derrota. La arrogancia de su gesto no hizo más que acentuar la humillación que acababa de sufrir. Probablemente estaba acostumbrado a que el mundo se sometiera a sus deseos y reglas. Pero ese no fue el caso aquí. Hoy no. Lina permaneció tranquila, anclada en un silencio interior, una tranquilidad profunda que contrastaba con la tormenta que azotaba su interior. Ella no buscaba la confrontación, pero su indignación interior era un fuego sagrado que crecía y consumía cada espacio libre que quedaba en sus pensamientos. Sabía que lo que acababa de experimentar no era un incidente aislado. No fue simplemente un encontronazo con un cliente arrogante, sino un reflejo de cómo personas como él, poderosas, influyentes, convencidas de su superioridad, veían a personas como ella. Ella era muy consciente de que en otro contexto, sin la presencia del empleado que la había defendido, el resultado habría sido muy diferente. Ella respiró profundamente, se sentó en su tumbona y después de pensar unos minutos, se puso de pie. Sus movimientos eran lentos, mesurados, como si cada paso que daba hacia la oficina del hotel fuera una afirmación de su dignidad. Ella sabía lo que tenía que hacer. No fue suficiente dejar pasar este incidente. Ella tenía que hablar de ello. No por deseo de venganza, sino porque no quería que ese tipo de trato se convirtiera en la norma. Ella merecía algo mejor. Los demás también. Al llegar a recepción, habló con el gerente. Un hombre de unos 50 años, de aire afable y sonriente, pero cuyos ojos delataban una forma de sorpresa. Estaba visiblemente desconcertado por el acontecimiento, como si este tipo de situaciones no formaran parte de sus preocupaciones cotidianas. Sin embargo, a Lina no le intimidó la expresión ligeramente avergonzada del gerente. Ella explicó con calma pero con firmeza lo que había sucedido, detallando cada momento del enfrentamiento, cada palabra pronunciada por el hombre arrogante y la forma en que la había tratado. El gerente escuchó atentamente sin interrumpir, pero su rostro se endureció al comprender la gravedad del incidente. Tomó notas y prometió investigar inmediatamente. Lina sabía que no podía esperar que todo cambiara inmediatamente, pero el acto de hablar, de reclamar su lugar, ya había comenzado a restablecer el equilibrio en su mente. La pelea, por pequeña que fuera, había comenzado. Después de varias horas de investigación y discusiones internas, la dirección decidió tomar medidas. La situación había tomado un giro más grave de lo que el gerente había imaginado inicialmente. El cliente arrogante, que resultó ser un influyente inversor de la ciudad, fue suspendido del hotel y se le prohibió el acceso a sus instalaciones. Una decisión sin precedentes en la historia del establecimiento, que envió un mensaje contundente. El hotel no toleraría este tipo de comportamientos. No era solo una cuestión de protocolo, sino de respeto humano. Cuando el hombre regresó decidido a recuperar sus cosas, no esperaba lo que le esperaba. Cuando cruzó las puertas del hotel, no fue recibido por las amables sonrisas del personal, como probablemente esperaba. En cambio, se encontró frente a un grupo de empleados impecablemente alineados, con miradas fijas y profesionales. Sin sonrisas, solo caras tranquilas y firmes. El gerente del hotel, de pie detrás de su escritorio, lo esperaba, como si la situación ya estuviera decidida hacía mucho tiempo. «Ya no es bienvenido aquí, señor», dijo el director con voz tranquila pero implacable. Su tono fue inequívoco y sus palabras tuvieron mucho más peso que cualquier cosa que pudiera haber dicho en términos de sanciones. Su comportamiento ha sido considerado inaceptable. Ha actuado injustamente con otro cliente y no lo toleraremos. El hombre permaneció sin palabras, con el rostro marcado por la vergüenza, mientras los empleados del hotel se alejaban lentamente, sus pasos resonando en la gran entrada, dejándolo solo en su humillación. Cada movimiento, cada mirada intercambiada entre los empleados parecía ser una confirmación silenciosa de su derrota. El hombre, que hasta ese momento se había creído intocable, ahora estaba silenciado, su autoridad barrida por una simple verdad que no podía ignorar. En sus ojos, la frustración y la humillación se mezclaban, como un veneno que no podía escupir. Sin embargo, nadie se detuvo a ofrecerle consuelo. El hotel ya no era el escenario en el que solía jugar a su favor. Pero Lina ya no estaba allí para ver la escena. Ella ya había salido del hotel, con la cabeza bien alta, cada paso resonando como una afirmación de su propio poder interior. Ella no había buscado observar la caída del hombre que la había humillado.
No fue venganza. Había hecho lo que tenía que hacer, no para demostrarle nada a nadie, sino para demostrarse a sí misma que era capaz de defenderse, que merecía respeto, que su lugar en este mundo, en este hotel, era tan legítimo como el de cualquier otra persona presente. Sus pensamientos estaban claros, pero también libres de un peso que no se había dado cuenta que llevaba encima. Las grandes puertas del hotel se cerraron tras ella y el ruido del mundo exterior la envolvió, pero no era el mismo mundo que la había recibido unas horas antes. La ciudad parecía menos imponente ese día, como si hubiera cruzado un umbral invisible, un rito de paso que la hubiera transformado. Ella no se había propuesto ser heroica, pero lo que acababa de experimentar había redefinido algo dentro de ella. Ella ya no era solo una clienta más. Era una mujer que había tomado su lugar, una mujer que se había afirmado, que había reclamado su derecho a la dignidad en un lugar donde se esperaba que fuera invisible. Y ella no lo olvidaría. Al día siguiente, el incidente fue reportado en los medios locales. Los testigos de la escena comenzaron a relatar, no con exageración sino con cruda sinceridad, cómo Lina, una mujer negra, había enfrentado la injusticia de manera tranquila pero decidida, y cómo el hotel había tomado una decisión valiente. Los testigos hablaron de la sorpresa, la incredulidad, pero también la admiración que sintieron al ver a Lina defenderse con imponente dignidad, sin caer nunca en la violencia ni en la agresión. Los testimonios inundaron las redes sociales, reforzando la imagen de esta mujer poderosa que se negó a ser oprimida por quienes pensaban que su estatus era suficiente para aplastar a otros. En Internet circularon imágenes del cliente arrogante, con postura derrotada y expresión evasiva. Se volvieron simbólicos. Arrogancia versus dignidad, injusticia versus integridad. Pero cuando los medios informaron la historia, emergió una dimensión más profunda del incidente. No se trataba simplemente de un enfrentamiento entre un huésped y un hotel. Fue un choque entre dos visiones del mundo. Uno donde la élite estaba por encima de las reglas, donde la raza, el estatus y el poder personal dictaban quién tenía derecho al respeto. Y la otra, encarnada por Lina, donde la dignidad humana era un derecho universal, donde no nos dejábamos reducir a un rol impuesto por otros. Lina, por su parte, no se había jactado de ello. Ella no era alguien que montara espectáculo, que buscara reconocimiento o aplausos. Pero algo dentro de ella había cambiado ese día. Ella ya no era la mujer que pasaba desapercibida en los rincones elegantes de la ciudad. Ella ya no era aquella clienta silenciosa que se conformaba con su condición de consumidora. Era una mujer que se había enfrentado a la jerarquía del poder y la había desafiado sin ser aplastada. Ella no era solo una huésped de un hotel de lujo, sino una mujer que había reclamado su lugar y su dignidad, a pesar de aquellos que pensaban que tenían el poder de quitárselos. Se sintió diferente, como si el mundo que la rodeaba de repente hubiera adquirido un nuevo significado. Puede que sus acciones fueran modestas, pero transmitían un mensaje poderoso. Lina sabía que esta victoria, aunque personal, también era simbólica. Ella se había enfrentado a la injusticia, pero también a la carga invisible de lo que muchas mujeres negras sufren en silencio. Sabía que su propia experiencia podía resonar con la de muchos otros, invisibles pero poderosos en su resiliencia. Lo que hizo ese día no fue solo defenderse, se trataba de abrir una brecha en la indiferencia, de demostrar que uno podía mantenerse en pie sin ser aplastado, sin ser borrado. En los días siguientes, Lina recibió mensajes de mujeres y hombres, colegas, amigos e incluso desconocidos, expresando su admiración y apoyo. Algunos le agradecieron por dar voz a los que no la tenían, por mostrar cómo la integridad y la dignidad eran armas más poderosas que la violencia o la venganza. Otros compartieron con él sus experiencias personales, sus propias luchas contra la injusticia, sus propias batallas silenciosas. Estos intercambios le calentaron el corazón, pero también le recordaron la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Ya no era una mera espectadora del mundo, sino una actriz de su propio destino, una mujer que había sido capaz de enfrentar una situación difícil y salir fortalecida. Y así, cada paso que daba parecía más seguro, más lleno de esta nueva fuerza interior. Lina sabía que, a pesar de las pequeñas batallas que vendrían, ya no estaba sola en esta lucha. Ella era parte de algo más grande, algo que siempre había sabido, pero que el incidente del hotel había reforzado. Su lugar en este mundo no dependía de la aprobación de los demás, sino del reconocimiento de su propio valor. Ella había tomado una decisión ese día. Una elección que, aunque sencilla, había cambiado su vida y tal vez incluso la de quienes habían presenciado su determinación.